¿ya? Hoy día vamos a continuar y vamos a ver lo que significa hágase tu voluntad, ¿ya? Dice así, continuando, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿ya? ¿Qué quiere decir hágase tu voluntad? La voluntad es como parte de nuestro intelecto o de la inteligencia que nos dio el Señor, y el Señor también tiene voluntad. Cuando nosotros, por ejemplo, le decimos a alguien que le pedimos un favor a alguien y nos dice no, y es súper mala voluntad, ¿cierto? Un ejemplo. Oye, qué mala voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es esa acción de hacer algo, ¿cierto? La voluntad, tengo la voluntad, por ejemplo, oye, ¿me puedes traer el estuche? Sí, toma, acá está, lo hice. Ah, tiene buena voluntad. Pero si yo le digo, oye, ¿me puedes prestar el estuche? No, ¿por qué no lo vayas a buscar tú? Eso es mala voluntad, ¿cierto? Entonces, entendiendo lo que es la voluntad, ahora le decimos al Señor que se haga su voluntad. ¿De qué manera podemos entender la voluntad del Señor? Dice que se haga tu voluntad como en el cielo. Quiere decir que en el cielo hay alguien y alguien en el cielo hace la voluntad de Él. Que también se haga aquí en la tierra. Entonces, ¿de qué manera podemos entender esto? Para entender la voluntad de Dios, lo vamos a entender con la siguiente historia que tengo aquí al lado, ¿ya? Dice en Mateo 26, Jesús ora en Getsemaní. Getsemaní era un monte donde habían olivos, donde habían aceitunas, ¿ya? Él fue a orar ahí justo antes de que lo entregaran para empezar a hacerle toda la tortura que le hicieron. Y dice así, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Más adelante vamos a aprender lo que es la palabra velad, es estar despierto, hacer guardia, en resumen, pero después lo vamos a aprender en mayor profundidad. Esa palabra tiene una profundidad tan grande que es algo que tenemos que hacer nosotros constantemente, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Entonces comenzó a entristecerse, a angustiarse y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro. Quiere decir que se arrodilló, ¿cierto? Y puso su rostro en el suelo. Eso quiere decir que se postró orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está la voluntad del Señor, en otras palabras, y lo dice más acá abajo en lo que está en azul, y lo vamos a leer ahora. Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muchas veces nos pasa que queremos algo, por ejemplo, tenemos un ser querido, una persona que amamos mucho. Decimos, Señor, por favor, y tal vez está al borde de la muerte. Decimos, Señor, por favor, que no se vaya, por favor, no. Y a veces nos desesperamos y queremos que se haga lo que nosotros queremos, pero tal vez ese momento y ese día era el día que a esa persona le tocaba partir. Y a veces queremos que no se vaya, queremos que se haga nuestra voluntad y no la de él. Ajá. Voy a continuar leyendo. Dice, bueno, vino luego a sus discípulos, luego que dijo eso, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo. ¿Se acuerdan que velar, lo habíamos visto recién, era hacer guardia? No habéis podido velar conmigo una hora. ¿Qué quiere decir? Que donde desde aquí hasta acá dice que fue un poco más adelante y puso su rostro en tierra, ¿cierto? Orando. Quiere decir que en este momento él estuvo allí una hora, desde aquí, una hora, con su rostro en el suelo, orando, con su alma triste y angustiado.
Y luego viene y le dice, ¿no han podido velar conmigo una hora? ¿No han podido orar conmigo o estar despierto o hacer guardia conmigo una hora? Y luego le dice él, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso quiere decir que nosotros por dentro tenemos un espíritu. Yo tengo espíritu, tengo también carne que es mi cuerpo y aparte tengo un alma. Nosotros los seres humanos estamos formados por espíritu, alma y cuerpo, así como Dios. De esa manera se puede entender. Yo, Kevin, tengo alma, cuerpo y espíritu. Y Dios tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Somos tripartitos, como se dice. Somos tres en uno, por decirlo así. Entonces, ¿qué dice? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí me voy a detener un poco. Como dice, espíritu y carne son dos partes de las cosas de las que nosotros estamos hechos, pero hay uno tercero, que es el alma. Eso lo vamos a ir entendiendo de a poco. Tal vez más adelante leamos y nos aparezca sobre el alma. Dice que mi alma está angustiada. Ah, aquí está, pues miren. Mi alma, Jesús dijo, está muy triste, ¿ven? Entonces aquí tenemos el alma, después tenemos el espíritu y tenemos la carne. ¿Ven? Entonces de eso nosotros estamos formados de tres, no sé cómo llamarlo. Bueno, estamos formados por alma, cuerpo y espíritu. ¿De qué manera se puede entender? Y como tengo esto para dibujar, tengo alma, cuerpo y espíritu. Este espíritu es con minúscula, por si acaso, porque es nuestro espíritu. Espíritu. Por eso la película Espíritu. Spirit se llama espíritu porque es espíritu. Bueno, punto aparte. El alma es donde están nuestras emociones. Nuestro cuerpo es nuestro cuerpo, ¿cierto? La carne, digamos. Carne o cuerpo. Que estamos hechos de carne, ¿cierto? Carne y hueso, ¿cierto? Y el espíritu es el aliento de vida. Ahora, el espíritu es el que Dios nos creó. Dice que cuando creó al hombre sopló aliento de vida, sopló espíritu en su boca y el hombre fue un ser viviente. Si lo podemos mirar de cierta manera, donde en el alma están nuestras emociones, nuestras tristezas, cuando nos ponemos contentos, cuando nos enojamos, nos enfadamos, cuando surge el egoísmo, cuando surgen divisiones, cuando tengo miedo, todo eso está en el alma. El cuerpo simplemente es el que transporta el alma y el espíritu. Y el espíritu es el que el Señor nos dio para conectarnos con Él. Eso es lo que anhela Él, que nuestro espíritu sea uno con Él. Cuando nosotros nos arrodillamos a orar, ahí estamos conectándonos. El Señor nos dio para eso, nos dio la vida. Ahora, si yo les digo, si miramos esto, que tenemos la siguiente situación. Tenemos le voy a pintar de color azul para no dibujarlo. Tenemos un caballito, ¿ya? Ahí está el caballito, ¿ya? Digamos que ese es un caballo, ¿ya? Ya, ese es el caballo. Y tengo un jinete, ¿ya? Y tengo un carruaje. Ya, ese es el carruaje, está medio feo, pero no importa. Yo les digo la siguiente pregunta. De estos tres que están aquí, ¿quién es el que tiene que dirigir este conjunto para que esto ande bien? Digamos que voy a poner, ya, el carruaje. El carruaje dirige. Y yo tengo que ir en dirección hacia allá, ¿ya? Entonces voy a poner el carruaje, va a dirigir aquí atrás, y este va a ir adelante, y este acá, y necesito ir para allá, ¿cierto? ¿Qué pasa si el carruaje, como pregunta, el carruaje puede dirigir al hombre y al caballo? No, porque el carruaje simplemente es algo que por sí solo no puede andar si no se le dirige. El carruaje viene a ser nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como el carruaje de este conjunto.
Luego, ¿quién es el que dirige? ¿Quién puede dirigir? En este caso, el hombre o la mujer puede dirigir al caballo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el caballo se dirige solo y es salvaje y no tiene, el hombre no puede controlarlo? Va a quedar la pura escoba y va a ir para donde sea, incluso podría provocar un accidente y morir. Todo el conjunto podría hacerse pedazos, podría morir el caballo y el jinete. Entonces, si lo miramos de esta manera, el alma viene a ser como este caballo y el espíritu, nuestro espíritu viene a ser como este jinete. Si el carruaje es simplemente lo que transporta, pero ¿qué pasa si el caballo empieza a dirigir al carruaje y al jinete? Se puede descontrolar la situación, ¿cierto? ¿Qué es lo lógico? Que el jinete vaya dentro del carruaje y vaya tomando de la rienda al caballo, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera se puede entender? ¿De qué manera nosotros podemos tener sabiduría? Porque el alma es muy difícil que tenga sabiduría. El espíritu es el que tiene sabiduría, el que tiene entendimiento. Entonces, nuestra vida, ¿qué es lo que debe guiar nuestra vida? Nuestra alma. Por ejemplo, cuando yo me enojo y empiezo a tomar decisiones, me enojo con alguien y empiezo a tomar decisiones duras. Nunca es bueno tomar decisiones cuando estamos enojados, porque podemos tomar las peores decisiones de nuestra vida y podemos lamentarlo. Por eso hay que detenerse y acercarse al Señor en el espíritu. Quiere decir que cuando nosotros oramos en nuestro espíritu, nosotros le decimos, Señor, ayúdame. Esto es muy difícil lo que estoy enfrentando, pero yo no quiero que este caballo, que es mi alma, dirija mi vida, porque en mi emoción, en mi enojo, en mi alegría, incluso la alegría, nos puede jugar en contra a veces. Porque a veces podemos estar demasiado alegres y puede, entre medio de esa alegría, hacernos también tomar decisiones que no son correctas. ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, me pongo alegre porque conozco a alguien que empiezo a confiar en esa persona. Y me pongo tan contento que pongo toda mi confianza en esa persona. ¿Y qué pasa? Que esa persona, como es un ser humano, después me falló. Y yo empecé a tomar decisiones en base a confiar en esa persona. Y esa persona me falló y mi vida empezó a tomar empecé a tomar malas decisiones. Y esa persona me falló. Entonces aún la alegría también nos puede fallar. Porque la alegría de confiar en una persona y esa persona después te falla. Entonces, ¿qué pasa con el alma? El alma nos falla, el alma se entristece, el alma se ríe, el alma se enoja, el alma también tiene sentimientos egoístas, en el alma están todas nuestras emociones. Entonces lo ideal de todo esto es que este jinete, que es nuestro espíritu, gobierne nuestra alma. Y por ahí hay una parte que dice que, como dice Jesús, aquí arriba estábamos leyendo, dice, velad, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y la carne generalmente se mezcla con el alma. Y nuestro espíritu, casi nadie se olvida que tenemos, casi nadie sabe que tenemos un espíritu. Y generalmente alimentamos el alma y alimentamos nuestro cuerpo. Nuestras emociones las podemos alimentar de muchas maneras. Con cualquier cosa todos los días lo hacemos. Compartiendo con alguien lo alimentamos, la alimentamos de alegría, a veces la alimentamos de enojo cuando nos enojamos con alguien. Nuestra carne la alimentamos simplemente con comida, con un almuerzo, con una pizza, lo que sea. Porque es lo que necesita nuestro cuerpo, alimentarse de cualquier comida, un almuerzo, un desayuno, una once, una cena. Pero a todos se le olvida alimentar el espíritu. El espíritu siempre está dispuesto, pero nuestra carne y nuestra alma son débiles. Y eso es lo que quiere decir. Y volviendo ya a lo que estábamos leyendo, estamos hablando sobre la voluntad del Señor. Y Jesús dice, Padre, que se haga mi voluntad, que si es posible pase de mí esta copa. ¿A qué se refería con esta copa? Si es posible pase de mí esta copa. Jesús no quería ir a morir en ese momento, tenía miedo, se sentía triste, estaba angustiado porque sabía que lo iban a empezar a azotar, lo iban a empezar a golpear, le iban a escupir la cara, le iban a enterrar la espina en su frente. Jesús sabe todo, Él lo sabía y se empezó a entristecer porque ese momento se estaba acercando y Él lo sabía. Entonces dijo, Señor, si es posible, que se haga lo que, por favor, que no quiero beber esta copa. Cuando se refiere a esta copa, era un trago amargo que Él iba a beber. De todo lo que le iba a pasar, de que iban a azotar, lo iban a crucificar, le iban a traspasar sus manos por acá, le iban a traspasar sus pies, sus costados, lo iban a
despedazar, le iban a arrancar su barba, le iban a pegar con palos, combos, puñetazos, él lo sabía todo. Entonces él empezó a entristecerse y él dijo, Señor, si es posible, que pase de mí este dolor, que pase de mí esta copa, porque era como un trago amargo. A la final lo que recibió Jesús era toda la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está airado siempre. Él está molesto con el pecado, pero como el amor de Dios sobrepasa su ira, porque Dios es todopoderoso, como el amor de Dios sobrepasa su ira, todo el pecado, toda esa ira que tenía que caer sobre nosotros, porque nosotros cometemos errores gravísimos y hemos ofendido al Señor tantas veces sin saberlo porque desconocemos por qué, porque nunca hemos alimentado nuestro espíritu. Entonces, ¿qué hizo Dios? En vez de darnos ese castigo que merecíamos todos nosotros, porque la Biblia dice, no hay uno solo bueno que no haga el mal. Todos en nuestra vida hemos hecho el mal. ¿Y cómo lo podemos ver desde que somos unos niñitos chiquititos? Cuando nos empezamos a compartir, por ejemplo, van unos niños guagüitas y se sientan ahí juntitos, le ponen unos juguetes y empiezan a jugar. Desde pequeñito ya nos damos cuenta de que existe el egoísmo. Hay unos juguetes ahí encima y un niñito toma el juguete. Y después viene otra niñita chica, no, es mío, no, ese es mío, es mío. Y desde chico empezamos a hacer el mal. Esa es una naturaleza que tenemos. Ese se llama naturaleza pecaminosa, una naturaleza que no nos damos cuenta. Después vamos creciendo y tenemos buenos comportamientos. A veces faltamos respeto, le hemos mentido a nuestro papá, a nuestra mamá, a algunas personas para poder estar tranquilos y tratar de ocultar alguna embarrada que nos mandamos. De una u otra manera, hay personas que hacen cosas más terribles y otras cosas, hay personas que hacen cositas pequeñitas que no le agradan al Señor. Pero cada una de esas situaciones, como decíamos el otro día, Dios es santo, 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 3 veces santo. Y ninguna mancha de pecado hay en Él. Pero como nosotros todos nos hemos equivocado, todos nos le hemos fallado al Señor en algún momento, el Señor lo que era justo, porque Dios es justo, no es injusto, lo que era justo era que nosotros recibiéramos todo el castigo de la ira de Dios. Pero como vuelvo a decir, el amor de Dios es tan grande, mucho más grande que su ira. Él nos amó tanto a nosotros que mandó a su Hijo a morir en lugar de nosotros y Jesús pagó el precio por nosotros. Nosotros no merecíamos lo que hizo Jesús por nosotros, pero Él lo hizo. Y eso es lo que Él estaba triste y angustiado porque iba a recibir un peso tremendo. Por eso se entristeció y angustiarse, porque en su cuerpo, Jesús en su cuerpo, imagínense un cuerpo humano, un solo cuerpo humano, iba a recibir todo el pecado de nosotros cuando Él estuvo en la cruz y partieron sus manos, partieron todo y ya estaba despedazado en la cruz. Cuando Él dijo consumado, es todo el pecado de nosotros lo absorbió a Él y se metió en su cuerpo. Y hay un quiebre, Dios tuvo que separarse de Jesús por un momento, imagínense, separar a un padre de su hijo amado que lo ama toda la vida. Eso fue lo que pasó con Jesús. Y Él dijo, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí podemos continuar leyendo. Voy a leer los azules. Dice, después otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles son las mismas palabras? Hágase tu voluntad. Entonces, volviendo acá donde estamos aprendiendo la oración, el Jesús dijo a Dios, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y para terminar, a mí me sucedió esto. Mi mamá tuvo una bebé hace hace un par de años atrás, hace 4 años, no sé si ustedes lo supieron, pero mi hermanita nació y, bueno, nació y tragó líquido amniótico. Luego el hospital tenía la máquina mala, donde la calefacción hacía mucho frío ese día y empezó a ponerse morada mi hermanita. Bueno, pasó el tiempo y lamentablemente se puso más grave y tenían todas las máquinas malas ahí en el hospital y tuvieron que llevarla de urgencia al otro hospital de la otra ciudad de San Felipe. Para más remate, en el camino, la ambulancia también tenía las máquinas malas, iba todo apagado. El doctor que lo recibió de allá retó a los doctores, a los médicos de acá del otro hospital, pero ¿cómo se le ocurre? La llevaron allá, la internaron, la hospitalizaron. Tenía apenas 10 horas nacida o 15 horas y tuvo que quedar ahí toda la noche. Tuvieron que ponerle un ventilador mecánico.
Finalmente al otro día fuimos allá, en la noche como que se estabilizó un poquito, después volvió a empeorar, se estabilizó un poquito. Y finalmente nos llamaron y mi mamá estaba acá en Los Andes hospitalizada porque le habían hecho cesárea y aparte le iban a esterilizar. Le quemaron adentro, no sé, algo para esterilizarla, entonces no podía salir de ahí. Imagínense mi mamá acá en el hospital y mi hermanita recién nacida ni siquiera apenas pudo darle un besito y lo que hacen generalmente las mamás es poner a su bebé aquí encima, ¿cierto? Para que el bebé sienta el corazón de su madre, porque cuando está dentro del vientre, lo que más escucha ese bebé durante esos 9 meses es el latido del corazón de su mamá. Por eso cuando sale al mundo exterior llora, porque como que ese bebé lo desconectan de su mamá y ya no está escuchando el latido de su corazón. Entonces, ¿qué hacen los doctores? Para tranquilizar al bebé, se lo pasan a la mamá y lo ponen en su pecho. Entonces el bebé ahí se tranquiliza y el bebé vuelve a escuchar el latido del corazón de su mamá y ya sabe que está en un lugar seguro porque volvió a sentir el corazón de su mamá. Mi mamá no pudo hacer eso. ¿Y qué pasó? Yo después con mi papá estábamos allá en el otro lugar con mi hermanita y yo la veía conectada de muchos cables. ¿Y qué pasó? En un momento se empezó a empeorar, estaba conectada con los mecánicos, me vistieron de toda esa ropa de un hospital, ¿cierto? Con mascarilla y todo. Y yo veía a mi hermanita desnuda, así chiquitita, y conectada con muchas agujas y cables, y desnuda. Y yo me acerco y la veo y me hacen pasar y la miro y estaba realmente triste mi corazón, yo estaba angustiado, triste porque era la primera hermanita que iba a tener, nosotros hemos sido puros hombres y primera hermanita, entonces mi corazón comenzó a entristecerse y a angustiarse y mi alma estaba muy triste igual que Jesús, porque mi hermanita estaba a punto de o se rescataba o se iba. En un momento lamentablemente empeoró y la cosa empezó así, pip, 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 y se movía hacia arriba y hacia abajo y de repente los doctores le desconectaron todo, le desconectaron el ventilador mecánico y con 2 dedos, con 2 pulgares en su pecho chiquitito empezaron a hacerle respiración así, a hacerle reanimación, empezaron a hacerle reanimación y le hacían respiración boca a boca y no, y se está yendo y no podemos hacer nada y los doctores me dicen a mí y a mi papá, pasen, vengan, ya no hay nada que hacer, oren, hagan algo porque ya no hay nada que hacer. Y yo me pongo frente a mi hermanita y la miro y digo, y no sé, me nació del alma, me nació dentro de mi corazón. Y no sé por qué le dije al Señor, se lo dije. Y yo le dije en ese momento, Señor, yo creo que tú eres todopoderoso. Aquí tu palabra, yo creo en tu palabra. Tu palabra dice que el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Tú resucitaste muerto, tú sanaste ciego, sanaste a cojo, sanaste a leproso, le diste, sanaste a los mudos, a los sordos, sanaste a tantos. Yo creo que tú puedes sanar a mi hermanita en este momento. Y aun si llegara a fallecer, tú la puedes resucitar. Pero Señor, le dije, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y pasó media hora y volvieron a hacer reanimación y pip, 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 se fue. Y para mí, para mi sorpresa, mi mamá, obvio, en un momento lloramos y todo. Pero después cuando vino el velorio, un cajoncito así chiquitito, mi, mi mamá fue súper fuerte, estaba llena del Espíritu del Señor y pueden creer que cuando empezaron a venir todas las personas al velorio, las amigas de mi mamá empezaron a llegar y entraban llorando y decían, no lo puedo creer, ¿por qué un cajón? Nunca había visto un cajoncito chiquitito, nunca había visto un ataúd chiquitito y lloraban. Y ¿saben qué? Para mi sorpresa, mi mamá las consolaba a ellas. Mi mamá las consolaba a ellas. Entonces, ¿qué quiero llegar con todo esto? Que estamos aprendiendo a orar y aprendiendo a orar a veces significa desprenderse de lo que uno más ama por el Señor. A veces el Señor anhela tanto a ti, sabes que el Señor dice que el Señor es fuerte y celoso, pero el celo que tiene Él no es como el celo del ser humano, de nosotros seres humanos, de los hombres, de las mujeres. Los celos son malos para nosotros los seres humanos, pero el celo que tiene Dios es un celo diferente. Dice la palabra que Él nos anhela a nosotros celosamente, nos anhela. El Señor a ti te anhela tanto
que solamente por eso decíamos que Él quiere sentarse en el trono de tu corazón. Él no quiere que nada, ni nadie, ni otra cosa esté sentado en el trono de tu corazón. Él te quiere para Él. El Señor te ama tanto que quiere que estés con Él, y el Señor es tan celoso que celoso es una forma que te ama tanto que quiere que estar contigo siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces el Señor nos ama tanto y a veces nos va a pedir cosas que amamos, personas que amamos tanto, y no, nos las va a pedir, nos las va a querer sacar. ¿Por qué? Para ver si esa persona tal vez está sentada en el trono de nuestro corazón, porque Él quiere estar ahí. Al final todos le pertenecemos a Él, y si algo que tenemos nosotros sea algo material, algo que amamos, alguna persona que amamos, si el Señor la quiere quitar de nuestro lado, Él es dueño de la vida. Y hay que aprender a decir al Señor, se haga su voluntad. Y aunque el Señor nos quite algo, es como, una vez veía una imagen, el Señor te dice, dame eso, entrégamelo, dámelo, ven, eso que tú amas, eso de lo que tú dependes, eso que depende de tu felicidad, entrégamelo. Y tú le dices, Señor, pero esto es mi felicidad, no me lo quites, por favor, esta persona, o esto que yo tengo, no me lo quites, por favor. Y veía una imagen de una niñita que estaba Jesús, y le decía, la niñita tenía un peluche, decía, mi peluche, y Jesús estaba al frente y decía, y Jesús le decía, dámelo, entrégamelo. Y detrás de la otra mano, atrás en su espalda, tenía un peluche, otro osito. Y era mucho más grande. Y a veces el Señor es así, te va a pedir algo que tú amas. Algo que tú amas mucho y te va a doler mucho. A Jesús le costó, a mí me costó, a mi mamá le costó. A veces el Señor va a querer probarte para saber si realmente lo amas, si realmente estás dispuesto a seguirlo o no. Si realmente deseas algún día estar con el Señor allá en su reino. En esos lugares hermosos que vamos a estar. El Señor te va a pedir algo. A un hombre le pidió su hijo. Se llamaba Abraham. Él era viejito y no podían tener hijos. Cuando tenía 99 años, el Señor le dijo, te voy a dar un hijo. Y él dudó. Y después ese hijo llegó a los 99 años con su esposa. A 99 años tuvieron un bebé. Y este niño empezó a crecer y para más remate era un hombre que tenía fe. Y es muy conocido en la Biblia porque era uno de los hombres que tuvo más fe. Este niño creció y cuando ya tenía tal vez como 12 años parece, el Señor le dice, Abraham, quiero que me entregues tu hijo, entrégame a tu hijo, entrégalo en sacrificio ahí en el monte. Y Abraham, dentro de su corazón se destruyó, pero Abraham amaba tanto al Señor. ¿Sabes qué? Pareciera que Dios es malo, pero mira lo que pasa en la historia. Van al monte, ¿cierto? Y el hijo le dice, papá, ¿y dónde está el carnero que vamos a sacrificar? Y Abraham le dice, tranquilo hijo, el Señor va a proveer un corderito. Llegan arriba y empieza a poner el sacrificio y no aparece nada. Y el papá mira a su hijo a los ojos y le dice, hijo, lo siento. Y era el hijo, el Señor le había pedido al hijo y lo pone encima del sacrificio y lo acuesta ahí, lo amarra, lo ata y tiene una cuchilla en su papá, en su mano y va, porque Dios le pidió a su hijo y lo va a sacrificar, tiene la cuchilla en su mano, se la va a enterrar. Cuando se la va a enterrar, Abraham le dice, Dios le habla a Abraham, Abraham, no lo hagas, no mates a tu hijo, no lo hagas, porque ahora sí sé que realmente tú tienes fe en mí y vas a hacer todo lo que yo te mandé. Y Abraham quitó el cuchillo y lo dejó y no sacrificó a su hijo, lo desató. Y de repente cuando lo desató se dieron un abrazo probablemente, miraron hacia atrás y había un corderito enredado. Y pudieron ofrecer el sacrificio al Señor. Antiguamente se hacía sacrificio. Ahora ya no tenemos que hacer sacrificio para estar cerca de Dios. Antes se mataban corderitos. ¿Y saben qué? Jesús dio su vida como un corderito. Él fue asesinado como un corderito. Dios lo entregó para que lo asesinaran, para morir por nuestros pecados, porque eso era lo que se hacía antes. Para limpiar nuestros pecados es necesario que haya una sangre inocente de por medio para limpiarnos, para purificarnos. Antes se hacía a través de un corderito con su sangre inocente. Y eso era solamente para el pueblo de Israel. Pero Dios envió a su Hijo como un corderito. Y él fue como un cordero llevado al matadero. Enmudeció delante de sus trasquiladores. Le sacaron toda la lana y no abrió su boca. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces eso es lo que hemos aprendido hoy. Señor, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Espero podamos aprender y cuando estemos orando le digamos, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad hoy en lo que voy a hacer en el trabajo, en la universidad. Si me va bien, si me va mal, se haga su voluntad.
se haga su voluntad en lo que me vaya a tocar vivir mañana, no lo sé. Si algún día me toca vivir algo difícil, Señor, prepáreme para poder aceptar su voluntad, porque a veces la voluntad del Señor nos duele. Pero lo bonito es que está escrito en otro lugar y dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bueno, hasta aquí queda esta enseñanza. Esto ha sido lo que hemos visto hoy. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En la próxima enseñanza vamos a estar aprendiendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso ha sido por hoy. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar, para que esto pueda quedar guardado en nuestro corazón. Señor, gracias por este momento, por tu palabra que hemos compartido. Señor, queremos aprender a depender totalmente de ti, no de nuestras capacidades, Señor. Tú nos has dado una inteligencia, un intelecto, pero Señor, eso para ti, Señor bendito, es algo muy pequeño. Señor, nosotros queremos depender totalmente de ti, que nuestro futuro esté en tus manos, Señor. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, todo dependa de ti. Y que si vamos a hacer algo, Señor, sea lo que sea, de bien o mal, que se haga su voluntad. Si ganamos, Señor, que toda la gloria sea para usted. Y si perdemos, Señor, que toda la gloria sea para usted. Si recibimos la respuesta que estamos esperando, toda la alabanza sea para usted. Pero si no recibimos la respuesta que estamos esperando, toda la gloria siga siendo para usted, porque usted es soberano, es sabio y usted sabe lo que hace. Y aunque haya situaciones que no entendemos ahora, las entenderemos en su momento. Por eso le agradecemos, Señor. Sea usted limpiando nuestros corazones, sea usted bendiciendo, Señor, cada uno de mis amigos, Señor, que están escuchando este video. Sea usted fortaleciendo sus corazones, dándoles valor para enfrentar cada situación que toque el día a día. De la inteligencia para que puedan terminar la universidad, todo lo que están estudiando. Algunos la están empezando, otros la están terminando. Esta carrera, Señor bendito, que la puedan comenzar y terminar con honores, Señor, como cabeza y no como cola, porque sus hijos son ganadores y no son perdedores, Señor. Usted venció ahí en la cruz, Señor, pagó el precio por nosotros, Señor. Padre, venció a la muerte, Señor, arrebató las llaves del infierno, Señor, del Seol, y nos dio vida y nos rescató. Gracias, Señor, porque usted es vencedor y si usted lo es, nosotros también podemos vencer cualquier dificultad que tengamos enfrente de nosotros. Bendiga a mis amigos, Señor, y que su Espíritu Santo siempre esté en el corazón de ellos, Padre. Atráigalos, Señor, atráigalos hacia usted, Padre, en el nombre de Jesús. Toda la gloria sea para usted. Que se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Gracias, Jesús, te amamos, Señor, porque nos has hecho libres, Señor. Gracias, Padre.